caminado, que se ha ensuciado los zapatos caminando, este México profundo. Déjame saludar al maestro Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, más de 47 años en el periodismo, eh, autor de una larga lista de libros. Le recomiendo sus dos más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, el Señor de la Muerte, orgullosamente miembro de esta familia sin censura, mientras me tomo un suerito, mi querido Paco, porque la caminadita que nos aventamos me hizo recordar que aquí en Sonora no importa si es octubre, es más, al paso que vamos en Navidad, vamos a andar en shorts acá en Sonora. Está bueno el calorcito. Desde acá te mando un abrazo, mi querido Paco. Vicente, Toño, un abrazote para los dos, y sí, tienes tu razón, de pronto hay que recordar que allí hace un poquitito de calor, pero mira, es bien importante. Yo en 1982, 81, 82, vivía en Chicago, en Lakeview vivía, y es bien curioso porque me tocó ver a Fernando Valenzuela en el estadio de los Cachorros, que estaban a 2 cuadras de mi casa. Así que de pronto me iba cuando llegaba Fernando Valenzuela, que después despierta, recuerdas, la Fernandomanía. Nadie conocía a Choaquila, así que yo me subía a los bleachers, pues no me subía a los bleachers, son arriba, punto, ¿sí? Los bleachers, que es la parte más alta de los estadios de béisbol, no todos, pero y me compraba una cerveza, un hot dog, y allí me tocó ver a Fernando Valenzuela. Hasta entonces nadie sabía que era Choaquila, que es un pueblo muy pequeño y que ha dado al beisbolista para mí más grande de todos los tiempos en este país. Y hay muchos mitos. Yo recuerdo alrededor de Fernando Valenzuela, decían que su hermano Rafael, no sé si vive o está muerto, era mucho mejor pelotero que Fernando, pero la realidad es que Fernando Valenzuela es un fenómeno cultural, fue un fenómeno cultural, y en la población latina de Estados Unidos, que a mí me tocó esa época, pues era un fenómeno, y el tipo llegó a hacer grandes cambios, la forma de ver no solo a los mexicanos, sino a los latinos en general. Así que Fernando Valenzuela no solo es un fenómeno deportivo, fue un fenómeno cultural que unió, o que por lo menos despertó la atención hacia grupos de latinos, incluidos los mexicanos. Ese es Fernando Valenzuela, que pone en el mapa, en la vida, hoy en la muerte, a su pueblo, un pueblo Oye, que ha Paco, dado al beisbolista más grande de todos los tiempos en este país, Vicente. y seguramente te acuerdas que muy a la Cristiano Ronaldo, a la Messi de nuestros días, había muchachas, había jóvenes que se tiraban al campo para abrazarlo. Recuerdo un par de ocasiones en que se suspendía el partido porque brincaban seguridad y se metían a abrazarlo. Es más, voy a decir algo que espero no se malinterprete. Fernando logró que el lucir como mexicano, entre comillas, no fuera considerado feo, no fuera considerado naco, no fuera considerado fuera de lugar, ¿no? Aquel tipo con el cabello largo, aquel muchacho de rasgos indígenas, pues fue aplaudido y reconocido hasta por los que tú quieras. Y lo digo con mucho respeto, porque también veníamos de oleadas, de olas anti-inmigrantes, anti-mexicanas. En los 70s, 80s se viene saliendo del movimiento bracero, los braceros que fueron llevados a Estados Unidos y cómo después fueron rechazados por la sociedad estadounidense, por estos políticos perversos. A mí me apasiona esto porque creo que le conozco un poquito. Y Fernando Valenzuela empezó a tumbar estereotipos del mexicano que existían en la cabecita de muchos en la sociedad estadounidense. A menos que tú recuerdes otra cosa, me emociona porque podemos hablar en estos términos, porque tú estabas en Chicago, Paco. Sí, fíjate, es bien curioso, Vicente, porque además
el Toro Valenzuela, yo recuerdo mucho, por ejemplo, en Chicago, prácticamente todos los mexicanos que yo conocí, todos llegaban de la Ciudad de México, todos, aunque llegaran de Puebla, de Oaxaca, todos eran chilangos. Y Fernando Valenzuela, y este es el fenómeno bien curioso, que sale de una ranchería, Choaquila sigue siendo un pueblo pequeño, pero en esa época era una ranchería y es un mexicano que rompe todos los estereotipos, que no sale, no llega a los Estados Unidos, procedente de la capital, así que Fernando Valenzuela rompe todo eso, y ya hay un fenómeno bien curioso, tú tienes razón, todavía hablábamos en la escuela, yo estudiaba historia, todavía hablábamos de los espalda mojadas, fíjate, de los estereotipos que representaban los mexicanos y de la necesidad de huir cuando te acercabas a un mexicano. Entre mexicanos pasaba eso, fíjate, decían que el peor enemigo de un mexicano era otro mexicano, así que Fernando Valenzuela llega a romper todo eso esos mitos y esos estereotipos que había en torno a la comunidad mexicana, y yo me siento parte de eso, pues porque vivía ahí. Yo llegué a Chicago en 81, fíjate, llegué el 20 de noviembre, salí de México, y debo haber llegado a Chicago como 4 días después, porque primero pasé a Houston, que yo quería quedarme a vivir en Houston, porque, pues seguramente por lo que había oído, ¿sí? Pero Houston no me gustó, todavía no me gusta, así que tomé camión porque viajé en autobús, llegué como 3 días después en autobús a Chicago, pero había ese mito todavía, todos éramos espalda mojadas, todos éramos indocumentados, no había personas sobresalientes, aunque siempre ha habido, pero sí había sus mitos, y era el producto de los espalda mojadas, así que a mí me tocó todo, parte de ese fenómeno, y te digo, y me tocó ver bien a Valenzuela. ¿Por qué? Pues porque fui parte de eso y porque vivía en una ciudad en la que había cualquier cantidad de mexicanos, Oye, y Fernando rompe todo eso, Vicente. otra de las cosas que creo que cambió Fernando es que ya no era estigmatizado usar el traductor. Cuando lo entrevistaban en la televisión en inglés, como él no hablaba inglés en ese momento, llegando a Estados Unidos, pues le ponían traductor simultáneo, una persona que estuviera traduciéndole y dando su versión en inglés. No sé si fue uno de los primeros casos o el primer caso de esto para la televisión estadounidense, Paco. De un momento a otro el hablar español no era, no era mal visto en Estados Unidos. Mira nada más. No, no, Vicente, mira, hoy te subes a un autobús o vas a hacer tu GED, lo puedes hacer en español. Antes no había eso. En realidad, Fernando llegó a romper esos moldes que generan, perdón, que esos moldes que generan estereotipos y te dan orgullo de pertenencia a un lugar, ¿sí? Es el orgullo de, aunque los mexicanos, debo decirlo, porque conocí parte de las comunidades allá y conozco algunas, siempre han sido muy orgullosos, eso hay que decirlo, el mexicano va a ser mexicano toda la vida, lo ha sido, lo va a ser y seguramente lo va a hacer en el futuro, como decía Chabela Vargas, ¿no? Los mexicanos nacen a donde se les da la chingada gana y viven también ahí, y a mí me tocó parte de eso, pero sí, Fernando Valenzuela llegó a romper ese miedo que había a ser mexicano en muchos aspectos, sobre todo en el deportivo, que es llevar la bandera más alto, porque hasta antes de él, recuerdas, teníamos a muchos boxeadores, cualquier cantidad de boxeadores mexicanos que eran ídolos en Estados Unidos. Entonces, Fernando sale de otra cosa, llega a otro deporte y se convierte prácticamente en un rey del béisbol, y y eso lo hace mucho que lo acerca a los estadounidenses, un ícono de la perseverancia, ¿no? De que así son los gringos, y él rompe todas esas barreras y se convierte hasta hoy, para mí, te digo, es el beisbolista que rompe prácticamente todos los estereotipos, los mitos, y después de ahí puede pasar cualquier cosa y tenemos cualquier cantidad de ídolos, porque antes teníamos solo en el boxeo, Vicente.
solo para cerrar, ahorita que me acuerdo una anécdota, en mi restaurante favorito de Chicago, que por cierto es italiano, pero es propiedad de un mexicano de Oaxaca, le mando un saludo al buen Armando, La Escarola se llama. Pues resultó que por coincidencia era el restaurante favorito de Tom La Sorda. Y me tocó saludar a Tom La Sorda, el que fuera el manager de los Dodgers y el que le dio la pelota a Fernando Valenzuela en aquella Serie Mundial de 1981. Y me acuerdo que la primera ocasión que Armando me lo presentó por ahí, nos tomamos fotos y toda la cosa, y le comentaba que yo era de Navojoa y me dijo, de allá era Fernando Valenzuela, y estuvimos platicando un tiempo. También Tom La Sorda, que en paz descanse, de las anécdotas que llevo por ahí en mi costal. Mi querido Paco, si me permites